Y hoy vamos siguiendo las normativas de la universidad. El día de hoy la clase va a ser asincrónica, es decir, esta clase seguro la van a estar viendo desde la comunidad de su casa a la hora que ustedes deseen. Eh, Sirva esto también para decirles de que la universidad muestra su compromiso y muestra su adherencia a todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Al igual que ustedes son jóvenes, han dado una lección quizá a nuestras generaciones anteriores, mostrando su rebeldía, mostrando su rechazo y esperando que nuestro país mejore, muy apenados por todo lo que ha pasado estos días, pero con la esperanza de que esto mejore y que ustedes sean mucho mejores ciudadanos y tengan una sociedad mucho más organizada que la que hemos venido viviendo y la que nosotros les estamos entregando. Bien, el día de hoy entonces vamos a comenzar el capítulo de endocrinología, ¿no? La fisiología de las glándulas endocrinas, ¿sí? Entonces vamos hoy día a concluir con varias de los acápites endocrinológicos. Las clases teóricas las clases prácticas van a ser desde la próxima semana, como les reitero, para cumplir con la normativa que nos da la universidad, ¿sí? Y el día de hoy vamos a comenzar con la endocrinología, ¿no? La endocrinología tiene que ver con el manejo, con la fisiología de todas las glándulas que tenemos dentro de nuestro organismo, las cuales producen unas sustancias químicas llamadas hormonas. Estas sustancias químicas llamadas hormonas nos van a, nos van a permitir actuar sobre determinadas células que les llamamos células blanco y van a producir un efecto en estas células blanco, ¿no? Entonces, muy importante en el metabolismo de nuestro organismo, ¿no? Desde las glándulas que se encuentran en la base cerebral hasta las glándulas que se encuentran y tienen que ver con nuestro desarrollo sexual, ¿no? Pasando por las glándulas suprarrenales, el páncreas, el hígado, la tiroides, ¿no? etc. Los paratiroides, etc. Que las vamos a ir desarrollando conforme avance nuestros capítulos. Entonces, tienen que ver, entonces la hormona, como les decía, es una sustancia química que se sintetiza en estas glándulas y al sintetizarse, este compuesto químico, esta molécula, va a ir hacia una célula que posee un receptor específico para esta sustancia y al poseer este receptor específico va a hacer que esta célula tenga una serie de cambios, vamos a verlos en un momento más, y esta serie de cambios van a producir una alteración, un actuar diferente en estas células, ¿no? Entonces, estas células también, estas sustancias químicas, estas hormonas, digamos, tienen diferentes efectos. Por ejemplo, nosotros tenemos los mensajeros químicos que trabajan en el cerebro, que hemos visto algunos y los vamos a ver mucho mejor en el siguiente capítulo, en neurofisiología, que son los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores que actúan en base a las neuronas, es decir, que van pasando de una neurona a otra, ¿no? Utilizando receptores, utilizando estímulos, ¿no? Y van liberándose y van produciendo efectos en su cerebro. En el sistema endocrino tenemos las hormonas y tenemos dentro de nuestro sistema nervioso y en conjunto, vamos a verlo más adelantito en la siguiente clase, neurohormonas, hormonas que son producidas en el sistema nervioso central, pero que van a hacer un efecto en diferentes células blanco en nuestra economía. También estas mismas hormonas, estas mismas sustancias pueden llamarse paracrinas, ¿no? Cuando actúan sobre una célula cercana, una célula vecina, ¿no? Como que yo vivo en la esquina de mi casa y a media cuadra voy, toco la puerta y me ingreso, ¿no? Me dejan ingresar. ¿Por qué? Porque tengo mi amigo, tengo mi enamorada, ¿no? Entonces me abre la puerta y me deja entrar. Ese es un sistema paracrino, ¿ya? Y el sistema autocrino es el que hacemos nosotros, o sea, que actuamos sobre nuestras mismas células, ¿no? O sea, secretamos la hormona y esa hormona va a actuar sobre la misma célula que la secretó, como que yo entrara a mi misma casa, ¿no? Con mi llave, entro, listo. Entonces, acá, si se pueden dar cuenta en esa clasificación, también vemos cómo actúan las hormonas. El sistema paracrino en las células cercanas, células vecinas. El sistema autocrino en la misma célula. Y el sistema endocrino actúa lejano, a una célula lejana, ¿cierto? El sistema neuroendocrino también es producido en el sistema nervioso central, pero se mete al torrente sanguíneo y va a actuar a diferentes órganos, lejos del sitio que fue producida.
¿ya? Y nuestros neurotransmisores que se podría decir que son paracrinos porque actúan uno tras otro sobre las células vecinas. Entonces, nosotros tenemos aquí un sistema, por ejemplo, endocrino, ¿no es cierto? Endocrino, que es producido por una glándula, ¿sí? Es producido por una glándula, la hormona pasa al torrente sanguíneo, esta hormona que es producida al torrente sanguíneo va hacia su receptor y ahí a una célula blanco. En este receptor actúa y produce una alteración en el receptor, que ya hemos visto que la mayoría de alteraciones en los receptores se producen cambiando la configuración y permitiendo el ingreso de algunos iones, ¿no? Como sodio, calcio, ¿no? Para que produzca un efecto sobre la célula. O también un receptor es un receptor proteico, ¿no? Que también ya lo hemos visto, que lo que pasa es que altera la proteína del receptor y esta proteína que se altera no va a cambiar un canal, no va a actuar sobre un canal, sino lo que hace es actuar sobre otra enzima, otra enzima que está dentro de la célula, produciendo una sustancia que se llama segundo mensajero, ¿no? Entonces, ese es otro efecto de la mayoría de nuestras hormonas. El sistema neuroendocrino es igual que el endocrino, es decir, se produce la hormona en el sistema nervioso central, va de depósito a alguna glándula, que la vamos a ver más adelante, y esta va hacia órganos blancos que están lejanos, ¿sí? Entonces, el sistema autocrino, les reitero, en la misma célula, y creo que está más claro, ¿no? Las células yuxtacrinas o paracrinas, ¿no es cierto? Son las células yuxtacrinas que son adyacentes, como una hormona, ¿no? Es decir, produce acá la hormona y el receptor está en la otra célula, en la vecina. En cambio, la autocrina es en la misma célula, ¿sí? El paracrino es cuando va, pero actúa sobre una célula vecina, lo que les decía, ¿no es cierto? En la esquina, yo vivo en la esquina o vivo a media cuadra y me voy a otra casa cercana a mi casa, ¿no? 2, 3 casas más allá. Los paracrines. Y si se dan cuenta, los receptores, todos tienen esta configuración, ¿ven? La configuración proteica, a veces de 7 dominios, que ya las hemos visto antes, que son proteínas, ¿no? No son canales, ¿no? Les vuelvo a reiterar, este receptor actúa sobre la célula y va a producir una apertura de canal o va a producir la activación de otra sustancia, que es el segundo mensajero, ¿no? Y este sistema endocrino que es producido entre el torrente sanguíneo viaja y va hacia la célula blanco, la target cell, va hacia la célula blanco en otro lugar lejano a donde fue producida, sistema endocrino. Entonces ya tenemos sistema autocrino, sistema paracrino, sistema endocrino y el yuxtacrino, ¿no? Estas hormonas se clasifican de acuerdo a su estructura química, ¿ya? Las hormonas pueden tener estructura de carbohidrato, estructura lípida, estructura proteica, ¿no? Entonces, son diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos estructuras proteicas y de polipéptidos. Tenemos esteroides, que son grasas, y tenemos derivados de la tirosina y aminas, ¿no? ¿Cuáles son las aminas que nosotros conocemos? Norepinefrina, noradrenalina, ¿no es cierto? Adrenalina, noradrenalina y la tirosina. Y las proteínas derivadas de los polipéptidos y los esteroides, que son grasas finalmente. ¿Qué tipos de hormonas nosotros tenemos que son tipo proteína? ¿No es cierto? Tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de la tirotropina, ¿sí? Que tiene hasta 200 aminoácidos. Tiene 3 aminoácidos, la liberadora de la tirotropina. Y hormonas más grandes, que tenemos hasta 200 aminoácidos, la hormona del crecimiento y la prolactina. Las hormonas derivadas de los esteroides son derivadas del colesterol, es decir, las grasas necesitan trabajar en las glándulas córticos suprarrenales y son las que nos producen, por ejemplo, el cortisol, es decir, los corticoides y la aldosterona. Y las hormonas sexuales, la progesterona, los estrógenos, la testosterona, ¿no es cierto? Estas son hormonas esteroideas, ¿ya? Y tenemos hormonas derivadas del aminoácido tirosina, que son las que se producen en la glándula tiroides, la tiroxina, tirotropina, y en la médula suprarrenal, que se produce la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, estas hormonas, de los 3 tipos, proteicas y peptídicas, son los péptidos forman cadenas proteicas, ¿no? Finalmente, las hormonas proteicas, los esteroides, ¿no es cierto? Y las de la tirosina, derivadas de la tirosina, ¿sí? Tienen una manera de formarse y de almacenarse y cómo se secretan, ¿no? Que son de manera diferente. Por ejemplo, estas hormonas proteicas, ¿sí? Se producen en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Se acuerdan? Cuando hemos visto célula, el primer capítulo de Fisiología 1, vimos el retículo endoplásmico rugoso, que es el que producía
¿no? Juntaba, ¿por qué? ¿Por qué era rugoso? Porque tiene ARN ribosomal, ¿no es cierto?, en su superficie. Y esa era la función por la cual iba juntando péptidos, iba formando proteínas, ¿no es cierto? Entonces, en el retículo endoplásmico rugoso se van formando las prehormonas, ¿no? Y que luego son empaquetadas en los otros canales, en las otras cisternas, que es el aparato de Golgi, que también se acuerdan que es una, como cisternas, ¿no? Una manguera así, que son juntas como, ¿no? Y estas van empaquetando, que eran las encargadas de empaquetar y formar vesículas, ¿no? De menor tamaño. Estas ya son las prohormonas, ¿no es cierto? Y estas vesículas, al ser liberadas, forman hormonas, ¿no? Son las peptídicas. ¿Cuáles eran las peptídicas? La hormona del crecimiento, la prolactina, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina. Entonces, más o menos esta es la forma como que se van produciendo, ¿cierto? El retículo endoplásmico rugoso va juntando las preprohormonas, es decir, va juntando los péptidos. Cuando llega el aparato de Golgi, se van empaquetando, ya se forman las prohormonas en la vesícula, ¿no? Se almacenan y cuando son estimuladas, son liberadas, ¿no? ¿Y cómo son estimuladas? Ya hemos visto bastante, hasta el cansancio, y lo van a ver más en el sistema nervioso central, que la mayoría de vesículas se liberan por los canales de apertura de canales de calcio, ¿no? Como hemos visto vamos a ver en varios eventos que se aperturan, ingresan los canales, se abren los canales de calcio, se juntan las vesículas, ¿no? Las vesículas se juntan y son liberadas. Hemos visto en neurosinapsis, todo cuando hemos hecho el primer fisiología 1, ¿no? Y se van liberando. La hormona esteroidea más bien se sintetiza a partir del colesterol y estas hormonas no se almacenan casi, ¿sí? Lo que sí más bien existen reservas de ésteres de colesterol, ¿sí? Que permiten la síntesis rápida de estos esteroides. Entonces, la hormona, cuando se produce la hormona gracias a estos depósitos de ésteres de colesterol, no se va a almacenar, sino que se difunden a través de la membrana celular, porque son liposolubles, hacia el líquido extracelular. ¿Quiénes necesitan que se formen a partir de los ésteres de colesterol? Los estrógenos, es decir, el estradiol, por ejemplo, el cortisol, los corticoides que se producen en la corteza suprarrenal, la testosterona y la vitamina D3, ¿no es cierto?, la necesaria para la absorción. Y las hormonas tiroideas y catecolaminas se sintetizan a partir del aminoácido tirosina, ¿no? Estas hormonas tiroideas no se almacenan en gránulos, sino que se pegan, vamos a verlas más adelante en el capítulo respectivo, cómo se pegan en sus cadenas, ¿no? Y son liberadas al citoplasma y después a la membrana celular. Por difusión pasan hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Aquí tenemos las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Las catecolaminas se sintetizan en la médula suprarrenal, ¿no? Son la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, las catecolaminas se liberan por exocitosis ante un estímulo del sistema nervioso simpático. ¿Cómo se controla la secreción de las hormonas? Todas las hormonas se controlan mediante el sistema de retroacción o retroalimentación. ¿Se acuerdan de que en el primer capítulo de Fisiología 1, incluso les dije, pregunta examen, y todo esto era retroalimentación positiva y retroalimentación negativa? Pues sí, entonces la mayoría de hormonas se sintetiza a partir de retroalimentaciones negativas. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un exceso, disminuye su formación. Cuando hay poca, aumenta su formación, ¿no? Entonces, esto se da a la sensibilidad que tienen las células diana, ¿no? De estas hormonas, diciendo, estoy recibiendo poco, estoy recibiendo mucho. Retroalimentación, ¿no? Entonces, pero vamos a recordar una cosa aquí. Vamos a recordar una cosa aquí a raíz de esta retroalimentación. Que quien controla realmente y al final de todo nuestra parte endocrina voluntaria es el centro nervioso superior, es decir, el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro, digamos, controla, nos da una especie de modulación de cómo trabaja nuestro hipotálamo. Nuestro hipotálamo lo que hace es producir una serie de sustancias. Estas sustancias, como habíamos visto cuando hablamos del sistema nervioso simpático,
¿no? O de toda nuestra parte instintiva. El hipotálamo nos produce sustancias neurotransmisoras que nos van a permitir a nosotros a solucionar problemas, ¿no? Solucionar problemas. Es nuestra parte instintiva, nos da la sed, el hambre, la reproducción, todo viene desde el hipotálamo, ¿no? Entonces, y el hipotálamo también produce algunas sustancias, ¿sí? Estas sustancias son los factores liberadores y algunos factores inhibidores, vamos a verlos poco a poco, algunos factores liberadores de las hormonas, ¿no es cierto? Este hipotálamo va a ir hacia la glándula hipófisis, una glándula que está en la base del cráneo, ¿no? Que descansa sobre la silla turca en la base del cráneo, ¿ya? Y que está irrigada y que tiene un contacto muy íntimo con nuestro hipotálamo que le da las sensaciones, ¿sí? Entonces, nuestros receptores de todas las cosas que pasan en nuestro medio interno llegan al hipotálamo y le da información a nuestra hipófisis. Entonces, en el hipotálamo existen factores que liberan o algunos factores que inhiben la producción de hormonas por parte de la hipófisis. La hipófisis va a producir hormonas, pero estas hormonas las produce de acuerdo a lo que el hipotálamo le dice, factores liberadores o factores inhibidores, ¿no? Las produce, ¿sí? Las hormonas. Y estas hormonas hipofisiarias van a ir hacia nuestras células blanco, ¿ya? Entonces, pero en nuestras células blanco, estas hormonas van a comenzar a actuar. Si actúan mucho, o sea, tenemos un exceso de acción, entonces su retroalimentación negativa que viene va a inhibir las funciones del tálamo y para disminuir los factores liberadores y va a disminuir la secreción de hormonas a través de la hipófisis, o sea, actúa en dos lugares nuestra retroalimentación negativa. Por favor, este esquemita es muy importante, porque este esquemita nos va a permitir más adelante darnos cuenta de cómo es realmente la retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, estas hormonas, cuando hacen nuestra retroalimentación, ¿cómo nos da nuestro organismo, cómo se da cuenta que requiere retroalimentación negativa? Se da cuenta porque al actuar sobre sus receptores en las células blanco, va a producir un exceso de acción, ¿no es cierto? Va a producir otro tipo de acción. Esto hace que los receptores sean los que tengan la batuta, que digan se necesita más, se necesita menos hormonas. ¿Y cómo actúan entonces las hormonas, no? Por ejemplo, en la superficie celular tenemos algunos receptores, sobre todo para hormonas proteicas, peptídicas y para las catecolaminas, que ya hemos visto en el sistema nervioso simpático, por ejemplo, cómo usan su segundo mensajero, ¿no? Actúa sobre el receptor, sobre la proteína de la superficie, y dentro de la célula, esta proteína de la superficie, dentro de la célula, va a producir otra sustancia, que es la que realmente va a dar el efecto, o esa segunda sustancia va a abrir un canal, ¿no? Y va a producir la acción, ¿no? Va a producir, por ejemplo, actúa sobre su receptor alfa, ¿no es cierto? Su receptor alfa, actúa el receptor alfa, va a ir y apertura sus canales de calcio y entonces produce vasoconstricción, cierre los vasos sanguíneos, ¿no? Una contracción muscular de la musculatura lisa en los vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que producen, ¿no? Hormonas proteicas, les vuelvo a repetir, hormona del crecimiento, la prolactina, también son hormonas proteicas que necesitan un receptor en la superficie. Y también tenemos receptores dentro de las células. Y estos receptores dentro de las células son las hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque son liposolubles, estrógenos, corticoides, ¿no? Testosterona, ¿no? Entonces, entran a la célula y producen su efecto, cambian su efecto. Y las hormonas tiroideas, que también producen por difusión, ingresan a las células blanco y producen su efecto. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, todo con paciencia. Entonces, es muy importante este acoplamiento de hormona-receptor, sea en superficie o sea intracelular. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué es importante? Porque al haber una unión, una interacción adecuada entre la hormona y el receptor, entonces lo que va a producir es un efecto, cambia el efecto, va cambiando el efecto, va produciéndose el efecto, cambia el efecto, y entonces este efecto se va a producir dentro de la célula, ¿sí?
¿Cuál es ese efecto que nosotros queremos cambiar? Producimos un segundo mensajero o aperturamos canales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, entra el esteroide, se mete a la membrana plasmática porque es liposoluble, esto en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, en el lado izquierdo entra, se produce ingresa, y ingresa al núcleo, y dentro del núcleo va produciendo su acción en un receptor, y este receptor va a actuar sobre la cadena de ADN y va a producir proteínas nuevas, ¿no? O va a producir más proteínas, ¿no? Que nos van a estimular. Cuando esto no pasa, entonces la hormona no ingresa a su receptor y entonces el núcleo no va a producir transcripción de otras proteínas, ¿no? Esto es en el caso de las hormonas liposolubles. ¿Sí? Bien, entonces las respuestas celulares a las hormonas proteicas o peptídicas, ¿no? Y a las orcatecolaminas, que son las derivadas de la tirosina, están generalmente mediadas por segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir segundos mensajeros? Quiere decir que ingresan estas hormonas que son captadas por su receptor, ¿sí? No atraviesan la membrana celular con facilidad, ¿sí? Entonces, tienen que interactuar con su receptor. Estoy hablando de hormonas peptídicas y estoy hablando de hormonas derivadas de la tirosina, ¿no? Y en su superficie alteran a la membrana celular, la alteran su receptor, su proteína receptora, y inducen dentro de la célula la formación de un segundo mensajero. Generalmente, este segundo mensajero es la proteína G, ¿sí? La proteína G. Entonces, la proteína G tiene tres subunidades, ¿sí? Tiene tres subunidades. Y estas tres subunidades, una de ellas se libera y se altera. Y al alterarse comienza a interactuar y producir un segundo, altera por ejemplo al ATP y produce AMP cíclico, ¿no? La adenilciclasa produce AMP cíclico, adenilciclasa también. Entonces, esta interacción, ¿sí? Estimula o disminuye, si no hay hormona, la acción de la adenilciclasa, ¿no? Y esta, a su vez, estimula la síntesis del segundo mensajero, AMP cíclico, ¿sí? Este AMP cíclico, que es el segundo mensajero, actúa una proteincinasa, ¿sí? Y esta proteincinasa comienza a hacer su efecto haciendo fosforilación en el interior. Entonces, acá más o menos, una hormona peptídica. ¿Cuáles son las hormonas peptídicas, proteicas? La hormona del crecimiento, la prolactina, ¿cierto? Actúa sobre su receptor, altera la proteína G, ¿sí? Altera la proteína G, y esta proteína G, al alterarse, que es el receptor altera la proteína G y la proteína G activa la adenilciclasa. La adenilciclasa cambia el ATP y lo vuelve AMP cíclico. Este AMP cíclico es el segundo mensajero, ¿entienden? Y este segundo mensajero, entonces, va a alterar la proteincinasa, ¿no es cierto? Entonces, la proteincinasa, dependiente del AMP cíclico, se activa. Y esta proteincinasa, al activarse, va a producir una serie de fosforilaciones y ya se produce la acción. Entonces, toda esta rectafila de reacciones en cadena, por así decirlo, que activan un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que lo final que hace es fosforilar algunos procesos, produce la acción de las proteínas peptídicas, ¿no es cierto?, de las hormonas peptídicas, crecimiento, ¿sí?, prolactina. Hormonas que tienen como segundo mensajero a la adenilciclasa y al AMP cíclico. La corticotoprina, la angiotensina, la calcitotina, etc. Estas son preguntas de examen, jóvenes, ¿eh? Pero como ustedes tienen la clase grabada, no tengo ningún problema. ¿Sí? Los fosfolípidos, otra segundo mensajero. Los fosfolípidos, otra hormona, ¿no es cierto? Actúa sobre el receptor, ¿sí? Sobre la fosfolipasa C. La fosfolipasa está en la membrana celular, ¿sí? Y entonces esta fosfolipasa C actúa sobre los fosfolípidos que van a producir dos
sustancias. El inositol, trifosfato inositol, o inositol 3-fosfato, y el diacilglicerol, ¿sí? El inositol 3-fosfato o fosfato, trifosfato inositol, moviliza el calcio en las reservas del retículo endoplásmico y activa la proteína sinasa C. La proteína sinasa C finalmente produce, ¿qué produce la proteína sinasa C? Produce activación, similar respuesta a la A, activación de una serie de respuestas de fosforilación. ¿Ya? Entonces, tenemos hasta ahora dos segundos mensajeros, ¿no es cierto? El AMP cíclico y el trifosfato de inositol, ¿no? Que producen finalmente, uno activa la fosfolipasa A, el otro activa la proteína sinasa A, la proteína sinasa C, y qué es lo que hacen finalmente ambos, producen fosforilaciones dentro de las células, ¿no? El diacilglicerol se hidroliza a ácido araquidónico, y este ácido araquidónico es precursor de las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, ¿qué es lo que hacen? Y hemos visto hasta el cansancio también, ¿no? ¿Qué hacen las prostaglandinas? Producen distintas respuestas, ¿no? Y producen distintas respuestas hormonales. Entonces, acá tenemos entonces la hormona peptídica, estamos hablando todo de hormonas peptídicas con su receptor, pero acá cambia, ¿no es cierto? Esta es la proteína G, se altera y cambia a la fosfolipasa C. En el otro era, la proteína G se alteraba y cambiaba a la adenilciclasa, ¿no es cierto? Ya, este cambia a la fosfolipasa C y el fosfato inositol 3-fosfatos, entonces lo va a volver trifosfato inositol y el diacilglicerol, ¿no es cierto? Ambos activan la proteína sinasa C, ¿sí? La proteína sinasa C, y esta proteína sinasa C va a producir unas respuestas. ¿Qué respuesta produce esta proteína sinasa C? Liberación del calcio, ¿no es cierto? Liberación del calcio y hay una respuesta celular. Entonces, esto pasa cuando usas el segundo mensajero de la fosfolipasa C. ¿Y qué pasa con el diacilglicerol? Que actúa la fosfolipasa C, pero va a actuar el diacilglicerol sobre el ácido araquidónico y va a producir prostaglandinas, que hemos visto ahora que son muy importantes como vasodilatadoras, que es inmunidad, ¿no es cierto? Como vasodilatadoras, como inflamatorias, etc. Entonces, acá tenemos ya los dos segundos mensajeros. ¿Quiénes usan el segundo mensajero la fosfolipasa C? La angiotensina, las catecolaminas, etc. Y el tercero de segundo mensajero, es el mecanismo de calcio-calmodulina, ¿sí? Entonces hay una interacción, ¿sí? Una interacción con la membrana plasmática del calcio que permite el ingreso del calcio entre las células. Y al ingresar, ¿sí? Se unen a la calmodulina. Y este complejo calcio-calmodulina altera las funciones intracelulares, ¿no es cierto? Las funciones intracelulares. ¿Ya? Entonces, calcio, calmodulina altera las funciones intracelulares. Es una célula hepática, por ejemplo, ¿no? Entonces, este calcio-calmodulina también se relaciona con el AMP cíclico, finalmente, ¿sí? Pero se le conoce como un segundo mensajero relacionado al calcio. Entonces, tenemos hasta ahí tres sistemas de segundo mensajero que usan las hormonas peptídicas, las que tienen la parte peptídica, ¿no es cierto? La configuración peptídica. Uno, el primer segundo mensajero es el AMP cíclico, derivado de la anilciclasa, ¿ya? El segundo es el derivado de la fosfolipasa C. En ambos segundos mensajeros, tanto el AMP cíclico como el inositol trifosfato con el diacilglicerol, en ambos, comenzamos todo con la proteína G, ¿no es cierto? Que se altera la proteína G, nos altera la fosfolipasa y comienza el cambio, ¿no? Comienza el cambio. Y el tercer segundo mensajero, sistema de segundo mensajero es el del calcio, que forma un complejo con la proteína calmodulina, entonces formando un complejo calcio-calmodulina, ¿ya? En cuanto a las hormonas esteroideas y las tiroideas, están mediadas por la estimulación de una síntesis proteica, ¿sí? Las hormonas esteroideas
actúan principalmente en el intracelular, ¿no? O en el núcleo celular, ¿sí? Ambas, esteroideas y tiroideas, van a entrar a la célula, van a ingresar a la membrana celular, van a actuar ahí sobre un receptor, y este receptor va a actuar sobre el ADN, y este ADN comienza a producir, activa una serie de genes específicos que se transcriben y comienzan a producir unas hormonas esenciales. ¿Quiénes son los que hacen esto entonces? Las hormonas esteroideas, ¿no? Las derivadas del colesterol, es decir, estrógenos o estradiol, testosterona, ¿no? Todas las hormonas que tienen que ver con esto, y la hormona de la tirosina, la tiroidea. Entonces, igual, ambas actúan sobre sus células diana, ingresan a la membrana celular, son liposolubles, ingresan al núcleo, ¿no es cierto? Cogen su receptor y van a ir al ADN de la célula y van a comenzar a hacer una transcripción de proteínas, por eso dices la estimulación de la síntesis proteica. Las hormonas esteroideas y tiroideas están mediadas por la estimulación de la síntesis proteica, es decir, entran al núcleo, estimulan el ADN, y al estimular el ADN comienzan a producir una serie de proteínas, ¿sí? Y esta serie de proteínas nos van a ser útiles a nosotros. Bien, jóvenes, entonces hemos repasado todo lo que es la síntesis de hormonas en general, ¿no? Esta es la introducción a la neuroendocrinología. De aquí en adelante nosotros vamos a ir tratando capítulo por capítulo. Pero ¿qué es lo que sucede? En este capítulo estamos viendo prácticamente todo lo que va aconteciendo con las hormonas, es decir, hemos visto desde su formación, o sea, el tipo de hormona que son, hemos visto su tipo de receptor que utilizan, el tipo de receptor que utiliza su segundo mensajero, y el segundo mensajero, ¿qué es lo que hace dentro de la célula, ¿no? Fosforila, libera calcio, ¿no? Forma proteínas. Y entonces, cuando vayamos avanzando hormona por hormona, nos vamos a ir dando cuenta de que muchas de estas hormonas van a producir efectos lógicos. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado, los que hacen gimnasia y comienzan a ganar mucha musculatura, está tomando esteroides. ¿Por qué toma esteroides? Porque cuando tomas tú derivados de testosterona, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que los varones tienen más masa muscular que las mujeres justamente porque tienen testosterona. Las mujeres tienen una pequeña cantidad de testosterona, por eso también tienen masa muscular, ¿no? Bien, esta testosterona que tú la comienzas, que le dices, ¿no? Son los esteroides, que son liposolubles, exógenos, van a ingresar a las membranas, a la membrana celular, porque es liposoluble, totalmente liposoluble, ¿no? Y cuando ingresan a la membrana celular, van a ingresar hasta el núcleo mismo, ¿no? Y van a comenzar a producir cadenas de péptidos. Los esteroides, como hemos visto en la clase, los esteroides, su producto final es la formación de cadenas de péptidos. Y entonces tú vas a comenzar a ganar masa muscular, porque estás produciendo fibras musculares, ¿no? En esas cadenas de péptidos. Ya entonces, está tomando esteroides exógenos, ¿no? Las hormonas tiroideas, igualmente, porque nosotros cuando tenemos un exceso de hormonas tiroideas, se altera nuestro metabolismo, comienza a producirse catabolismo. Pero cuando tenemos un déficit de hormonas tiroideas, también se producen muchas proteínas en déficit para nuestra neurotransmisión. Lo vamos a ver en el capítulo respectivo, ¿no es cierto? Y las otras hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la hormona prolactina, que requieren los receptores de superficie. Entonces, es importante que ustedes sepan, en este capítulo, lo importante es que ustedes sepan los tipos de hormona que tenemos, qué receptores utilizan, cuáles son sus segundos mensajeros y cuál es el efecto de cada uno de los segundos mensajeros. Ahí también quiero reiterarles, el segundo mensajero no actúa directamente, sino lo que sucede es que el segundo mensajero estimula la formación de estimula la activación de proteínas internas, y esas proteínas internas van a producir diferentes efectos dentro de las células, desde aperturar canales hasta producir fosforilaciones o liberación de calcio o cualquier cosa, ¿bien?
Entonces, esa sería la clase del día de hoy. El día viernes nos estaríamos viendo a las 8 de la mañana, como hemos quedado con sus delegados, para avanzar las clases de esta semana y las prácticas las vamos a ver la siguiente semana. Muchas gracias, señores